el efecto legal, ¿no?, que se busca. Es muy importante esto porque mucho de las contribuciones que el Estado recauda vienen a través de estos convenios de coordinación fiscal que celebra, y el hecho de que no tenga vigentes esos convenios o que por la creación del organismo este desconcentrado nuevo y de sus titulares y todo pudieran caer en vicios de ilegalidades o de nulidades que pudieran afectar el funcionar o el actuar de las autoridades, ¿no? En las auditorías, en las recaudaciones, en los procedimientos administrativos de ejecución, y eso sería un fuerte impacto para la autoridad, ¿no? Entonces sí es muy importante que el SAT, en el momento ya de ahorita que está funcionando, a través de su junta de gobierno y su director y todas las direcciones que se vayan creando, empiecen a ver o analizar los convenios de coordinación, porque es algo que los abogados pues muy próximamente estaremos peleando en el ejercicio de las facultades de este organismo nuevo desconcentrado, ¿no? De la misma manera puede determinar y aplicar las sanciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación o del Estado, según sea el caso, como les comentaba, ¿no? Hay impuestos estatales también, el SAT va a tener las facultades para también administrar, recaudar y fiscalizar todo esto de los impuestos estatales. Va a pasar todo esto a todo lo que es la infraestructura y todo lo que es el personal y los asuntos que estaban en trámite, que todavía estaban pendientes de resolución, van a pasar al SAT, ¿no? Ya del momento en que se creó, ya empezó esa migración ahorita a todo lo que es el nuevo organismo desconcentrado. Vigilar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales del Estado y verificar que la información y documentación proporcionada por los contribuyentes cumpla con los requisitos establecidos en el Código Fiscal del Estado. De la misma manera, pues ejercer aquellas facultades en materia de coordinación fiscal que correspondan a la administración tributaria y ejecutar en el ámbito de su competencia las acciones derivadas de los convenios de coordinación federal, incluyendo en materia aduanera y de los convenios con los municipios. Sabemos que tenemos un gran problema en la actualidad en materia aduanera, yo creo que aproximadamente desde el sexenio de Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, pudiéramos hablar de los últimos 2 años. El Estado ha estado, claro la redundancia, ¿no? Ha estado bastante quieto, ¿no?, en el ejercicio de las facultades coordinadas, y es algo que lo ha manifestado en diferentes reuniones de síndicos a contribuyente. Las autoridades estatales han estado en toda esta migración, sobre todo porque en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en la reforma que hubo en 2014 al Código Fiscal de la Federación, hubo muchas modificaciones en relación al ejercicio de las facultades a través de plataformas tecnológicas, entre ellas la contabilidad electrónica, el buzón tributario, la revisión electrónica. Entonces, en su momento, entre esas y las facultades del artículo 69B, que son facultades de gestión, ¿no?, que es el de la compra-venta de facturas, y el 69B bis, que es a lo que se refiere la compra de pérdidas fiscales, que eran esquemas que se estaban utilizando para defraudar al fisco. Se pelearon todas estas reformas que hubo, ¿no? 69B, 69 bis, buzón tributario, revisión electrónica, contabilidad electrónica, inclusive se peleó por ahí lo de la cancelación de los sellos digitales para expedir los comprobantes fiscales digitales, y estuvieron casi todo el sexenio peleándose por vía del amparo, ¿no? En materia fiscal, lamentablemente los amparos todos los atrajeron a un juzgado de distrito en la Ciudad de México, especializado en la resolución de este tema, ¿no?, del amparo de la reforma fiscal. Y en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que pararan la resolución, que ellos iban a traer el asunto para analizarlo. Para esto le entraron al análisis a 15,000 amparos aproximadamente, y de ahí empezaron a emitir sus jurisprudencias. Se me hace que fue hace como 3 años que salieron publicadas las jurisprudencias ya relativas a buzón tributario y todas estas plataformas tecnológicas. Tardaron un rato porque sí hubo unas inconstitucionalidades ahí que se declararon
que tuvieron que modificarse y en su momento se modificaron por parte de la autoridad fiscal. De hecho, fue muy breve y muy rápido, ¿no? De lo que duró el amparo al tiempo que hicieron las modificaciones las autoridades, pues fue muy breve, pero se fue el sexenio prácticamente del presidente Enrique Peña Nieto y fue lo que sucedió, ¿no? Prácticamente regresando al tema de esto de la coordinación fiscal, les decía, el Estado estuvo enfocándose en lo que fue sus impuestos estatales y su ejercicio de facultades estatales. Fue muy poca la fiscalización en base a los convenios de coordinación fiscal. Les decía, por ahí me tocó estar en una reunión de síndicos de contribuyente y comentaba en su momento que estaba ahí de titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, que sí había bajado el ejercicio de las facultades de comprobación en materia de coordinación fiscal, había bajado aproximadamente en un 80%. Entonces es bastante, ¿no? Eso, aparte de que había una figura en su momento que era el régimen de pequeño contribuyente, que por muchos años el Estado se encargó de administrarlo, ¿no? Si uno quería darse de alta como persona física y tenía ingresos menores a 2 millones de pesos al año o presumía que iba a tener ingresos menores a 2 millones al año, asistía al SAT, al SAT estatal, a la Secretaría de Planeación y Finanzas, ahí en recaudación de rentas, y de ahí se daba de alta. Entonces, el Estado era el que se encargaba de este tipo de contribuyentes, ¿no? Los pequeños contribuyentes, pero también en la modificación de la reforma fiscal de Enrique Peña Nieto, se quitó la figura del pequeño contribuyente y se creó el régimen de incorporación fiscal y le quitaron toda la facultad que tenía en su momento, bueno, lo que le habían concedido la administración, ¿no? Todos los ingresos que recaían sobre los pequeños contribuyentes, el Estado se encargaba de administrar esos recursos. Entonces, en su momento dijo el SAT, ¿sabes qué? Ya ahora yo me voy a encargar de administrar el RIF porque ya lo estoy obligando a llevar la contabilidad a través de las plataformas tecnológicas, una contabilidad simplificada, van a hacer un timbrado ahí de sus obligaciones y pues ya no necesito que me estés auxiliando tanto con esa parte, ¿no? De los contribuyentes. Entonces, al Estado pues se le habían estado quitando algunas atribuciones que le habían dado, algunas facultades que le habían concedido y a la vez les comentaba, pues el Estado no tiene hasta el momento que yo tenga conocimiento acceso a estas plataformas. Sí tienen los convenios de coordinación fiscal, pero imagínense, es un mundo de información de las declaraciones informativas que realizan los contribuyentes, de las declaraciones de la ley antilavado, de la facturación electrónica, de la contabilidad electrónica, todo ese tipo de información es información que el SAT está utilizando y que el Estado no tiene acceso a la misma, ¿no? O sea, de 2014 a la fecha que se crearon esas plataformas, pues estuvieron suspendidas algunas porque les comentaba la situación de los amparos y luego se dio la situación de que se resolvieron los amparos y tuvieron que hacer modificaciones las autoridades. Ya que hicieron las modificaciones, empezó a funcionar para el SAT federal, pero aquí el Estado todavía no tiene acceso, ¿no? Ha sido muy paulatino. De hecho, también en relación al buzón tributario, los organismos fiscales autónomos desde hace mucho tienen las facultades en Código Fiscal de la Federación para notificar o para ejercer cualquier tipo de acto noticioso a través del buzón tributario, pero no es hasta hace poco que ya el Seguro Social como organismo fiscal autónomo empezó a migrar a esta plataforma, ¿no? Y yo creo que hace muchos años pudo ya haber empezado a eficientar su trabajo porque era una de las necesidades que tenía. Y al igual el Estado, ¿no? En la actualidad también una reciente reforma que hubo ahí al artículo 17K de Código Fiscal de la Federación, pues ya se empieza a autorizar a todas las dependencias, ¿no? Y organismos desconcentrados, descentralizados, paraestatales, etcétera, etcétera, de la administración pública, federal, estatal y municipal, de manera que también puedan hacer uso de buzón tributario. Entonces ya se autorizó a través de ley, de Código Fiscal de la Federación, el Estado ya puede ejercer a través de esta plataforma, ¿no? Nada más es cosa que le den acceso y que a través de lo que los fiscalistas conocemos como resolución miscelánea fiscal, que son reglas que emite el SAT, pueda autorizar
ya cada quien, y que los convenios también sean firmados, ¿no? A través de esos convenios que también puedan tener las facultades de que puedan utilizar este tipo de plataformas, ¿no? Entonces, la creación de este SAD estatal, pues vendría a eficientar, sí, el trabajo. Todas ya las modificaciones que se han hecho a código ya se han ido planchando para que también los estados y los municipios puedan utilizar estas herramientas, porque la verdad que la herramienta esta de buzón tributario para la federación ha sido muy eficiente, les comentaba, ahorita en la actualidad, pues ya no tiene que salir un ejecutor a ejercer el procedimiento administrativo de ejecución, ya no tiene que salir un notificador a notificar, ¿no? Personalmente al domicilio, ya en el momento en que empiezan a hacer el padrón de contribuyentes con su clave, con su e-firma, con todo lo que requieren para utilizar las plataformas o la página del SAT y su buzón tributario, pues ya nada más darle acceso a cada una de las autoridades en todos los ámbitos de competencia, pues ya sería lo más sencillo, ¿no? Entonces, les comentaba, ¿no? Había estado muy estacionado esto de la coordinación fiscal. Ya las reformas federales están estructuradas para que ya los estados empiecen a trabajar y algo pues de lo que vemos es que también en conjunto trabajando con el SAT federal el estado pudiera eficientarles también el trabajo, ¿no? Por ahí me tocó hace poco también dar una plática en relación a esto del SAT estatal y les comentaba, pues prácticamente no cambian las cosas, ¿no? O sea, todo se ha estado tejiendo desde las leyes federales en relación a la coordinación fiscal, ¿no? Que les comento, o sea, sí hay impuestos estatales y son importantes, el impuesto sobre nómina, sobre todo porque pues todos tienen trabajadores aquí, y los impuestos sobre sorteos y todo esto, pero sí yo veo más la creación de este SAD estatal para también ayudar y coadyuvar en el ejercicio de las facultades con el SAT federal, ¿no? También la creación o las nuevas facultades que se le empiecen a generar a la Procuraduría Fiscal del Estado para también poder coadyuvar en la persecución, ¿no? De los delitos fiscales de manera, ya fundamentado, ¿no? Con los convenios de coordinación fiscal, ¿no? Porque para el SAT ha sido una tarea muy difícil porque pues prácticamente se volvió un deporte nacional la compra-venta de facturas y andar persiguiendo a todos estos delincuentes, pudiéramos decirlo, de cuello blanco, como lo establecen las leyes actual y que ya está configurado como un delito de delincuencia organizada, la compra-venta de facturas. Entonces, el SAT aquí estatal, a través de la Procuraduría Fiscal del Estado, pudiera jugar un papel muy importante para la persecución de este tipo de delitos, ¿no? En el caso de encontrar en actos de fiscalización o en el ejercicio de las facultades contribuyentes que estuvieran involucrados, ya sea en la compra o en la venta de facturas, pudiera la Procuraduría Fiscal Estatal presentar la denuncia o la querella a través de la Fiscalía General de la República, porque es competencia federal para efectos de la persecución de los delitos y darle seguimiento, ¿no? Y no nada más la administración desconcentrada jurídica del SAT, ¿no? Local aquí o regional, o la Procuraduría Fiscal Federal, ¿no? Sino que ya también tuvieran un agente que pudiera estarles ayudando en la investigación, en la fiscalización y en la persecución de este tipo, ¿no? Que es el abanderamiento que trae el actual presidente, ¿no? El combate a estos tipos de esquemas y por eso las recientes reformas a 5A con la cuestión de las cláusulas antiabuso o las reformas que ha habido en relación a la definición de asesores fiscales y la obligación que tenemos los asesores fiscales de reportar todos los esquemas que estemos manejando de planeación o de estrategias fiscales para efectos de que ellos tengan la información. Imagínense, ya con esto creado, con las facultades que se le están otorgando y ya habiéndose firmado los convenios de coordinación fiscal entre el SAT del Estado con la Federación, ya como organismo desconcentrado creado a través de esta nueva ley, pues ya pudieran tener un aliado, la federación sobre todo, para la fiscalización, la recaudación y la persecución de estos delitos, ¿no? Porque a final de cuentas también cuando se descubren este tipo de delitos también vienen a contraer como efecto, ¿no? La cuestión de impuestos omitidos y una determinación de un crédito fiscal que también puede cobrarse, ¿no?
Entonces, también existen otras facultades, ¿no? Que es el de emitir las disposiciones fiscales de carácter general necesarias para el ejercicio eficaz de sus facultades, tramitar, autorizar o negar las solicitudes de devolución o compensación de cantidades pagadas indebidamente por el contribuyente o las que estos determinen como saldo a su favor, emitir las resoluciones por las que se establezca la responsabilidad solidaria respecto del pago de contribuciones por impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos, aprovechamientos y en general por cualquier crédito fiscal respecto a las contribuciones estatales y federales coordinadas, llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos de naturaleza fiscal o constituidos por otras normas como créditos fiscales, así como los aprovechamientos a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios, retenedores, recaudadores o cualquier otro deudor, incluido el remate o adjudicación de bienes y enajenar fuera de remate en términos de las disposiciones fiscales estatales o federales y en su caso de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal o convenios con los municipios. Les comentaba ahorita que hablaba de las coordinaciones fiscales, también les decía, ¿no? Que teníamos una gran problemática en el estado, ¿no? Los carros estos, los autos chocolate, los carros que tienen placas o documentos apócrifos como si fueran placas y que no se había hecho efectivo, ¿no? Como lo pensábamos por parte de las autoridades, porque ya incurren en varias faltas, ¿no? Y faltas administrativas, inclusive de delitos, ¿no? Porque es un documento exclusivo de expedición del Estado, es un documento que también, pues, acredita, ¿no? Que el carro en algún momento fue importado y acredita la legal estancia y si el carro es de aquellos que pueden internarse al interior del país o que nada más pueden circular aquí en la franja fronteriza, ¿no? Entonces, al tener este tipo de documentos o de placas en sus automóviles, pues también la autoridad ha dejado de hacer su trabajo, ¿no? Aquí pudiera hablarse de la Fiscalía General de la República para la persecución de los delitos, como sería el delito de contrabando, ¿no? Porque sabemos que hay muchos vehículos que exceden del valor en aduana de 100,000 pesos y hay otros vehículos también que pueden ser perseguidos por las autoridades aduaneras, ¿no? Pero también el Estado con el ejercicio de las facultades que les comento, ya las tenía, pero ahora lo van a hacer a través de este SAT, ¿no? Que es tratar de reforzar el actuar fiscal y que lo puedan ejercer de esta manera a través de los convenios de coordinación fiscal. Entonces, se crean obligaciones para la autoridad, entre ellas, pues, respetar, promover y difundir los derechos de los contribuyentes. En el Estado no existe una ley estatal de derechos de contribuyente, existe una ley federal de derechos de contribuyente que se creó desde 2006, pero no fue hasta que se dio la reforma constitucional de derechos humanos que se creó la figura del procurador federal de derechos de contribuyente, que es el que se encarga de proteger, digamos así, esa ley, ¿no? Entonces, al momento que se crea este SAT, y como es de creación estatal y que es de competencia estatal, dejando de lado los convenios de coordinación fiscal, a mi parecer, ¿no? Sería importante que los legisladores o hubiera una iniciativa, ¿no? O crearan una ley estatal de derechos de los contribuyentes también, ¿no? Algo muy similar a la figura federal, porque si el SAT dentro de su ley establece que deben de respetar, promover y difundir los derechos de los contribuyentes, pues debería de existir una ley que protegiera esos o que estableciera cuáles son esos derechos que tienen los contribuyentes, ¿no? Sabemos que están plasmados en la Constitución. Por eso les comentaba, ahorita que se crea este SAT estatal, pues habría que hacerse varias modificaciones. Y primero la Constitución. La Constitución para la cuestión esta de derechos humanos, ¿no? En materia estatal, porque los contribuyentes también como ciudadanos gozan de derechos humanos. Hay ciertos derechos que son adherentes a los contribuyentes como personas físicas y como personas físicas que formamos parte de las personas morales y al momento de que se creara esta ley federal de derechos de contribuyente, pues habría derechos humanos que habría que proteger, ¿no? Entre ellos derechos humanos como personas, los que son inherentes a la persona, ¿no? que están establecidos en la Constitución Federal, porque son cuestiones federales, pero también hay otros inherentes a relación al procedimiento y al actuar de las autoridades, ¿no? Entre ellas, pues sabemos que siguen
constitucionalmente, por ejemplo, una visita domiciliaria, un acto de molestia, ¿no? Todos los criterios o normatividades de los cateos a la hora de que llega la autoridad o que debe de estar fundamentado y motivado conforme al 16 constitucional como un acto de molestia, un acto de autoridad y todo esto. Entonces sí es muy importante, ¿no? Y más máxime que lo señala así la ley esta que crea el Servicio de Administración Tributaria del Estado. De la misma manera, pues como obligaciones tiene el de aplicar la legislación fiscal de manera imparcial y objetiva, garantizar la transparencia de sus actuaciones a través de la aplicación de los controles que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. De hecho, pues ya sabemos que existe aquí también un organismo de transparencia en el Estado. Tendría que estar vinculado también a él con todas las nuevas legislaciones que se han estado creando para efectos de dar transparencia en el actuar de las autoridades en relación a las recaudaciones, ¿no? Establecer mecanismos de mejora continua a favor de los contribuyentes. De esta manera, a través de esta ley también se crea, ¿no? Por parte de este organismo desconcentrado, lo que es un organismo de control interno muy parecido también al que tenemos a nivel federal, que se va a encargar de vigilar las actuaciones de la autoridad fiscal a través del SAT. Y pues el contenido, ¿no? Prácticamente, ¿cómo está contenida esta ley? En su título primero, que habla del SAT-BC, habla de la creación, naturaleza y el objeto de la ley, la autonomía técnica que tiene de gestión y presupuesto de egresos del SAT, el domicilio, como les comentaba, que ya vimos, los bienes que tiene, facultades y atribuciones, obligaciones y responsabilidades, y de la participación en convenios de coordinación fiscal, ¿no? Que yo pensaría que también es una de las principales cuestiones que tendrían que estar revisando, ¿no? Y ahí se establece en los artículos transitorios de la ley esta cómo paulatinamente, ¿no? Va a ir todo, o sea, ya a partir de que entra en vigor la ley del SAT, en el momento que entró en vigor el 15 de agosto, desde ese momento ya todo pasó a parte del SAT, ¿no? Entonces si había auditorías que se habían iniciado por parte de la Dirección de Auditoría que pertenecía directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que ahora va a ser parte del SAT Baja California, pues va a tener que migrar a ese organismo desconcentrado y a la vez pues van a tener que empezar a fundar y motivar, ¿no? Entonces, va a haber un periodo, ¿no? No quiero darle mucha luz a la autoridad ahorita porque pues yo soy un abogado de contribuyente, ¿no? Pero el momento que empiezan a migrar, ¿no? A veces se empieza a ver fallas en esa migración, ¿no? Porque ya iniciaron las facultades de comprobación y así lo establece los artículos transitorios, como les comentaba, ¿no? Si ya iniciaron una facultad de comprobación, como es una visita domiciliaria, revisión de gabinete, y de repente hubo este cambio, pues ya no es la misma que empezó, ¿no? Entonces habría que levantar un acta circunstanciada, habría que hacer una acta de hechos, ahora hacer el cambio de autoridad, el nombre que tiene, ¿no? Porque puede incurrir también, como les comentaba, en ilegalidades, en nulidades y que pudiera beneficiar al contribuyente en algún momento que se le determinara un crédito fiscal, ¿no? Porque no estuviera correctamente fundado el acto de autoridad, sobre todo en la competencia, que ahí es donde va a haber muchos problemas, ¿no? Que tiene que tener muy bien abierto el ojo los que trabajen dentro de este organismo desconcentrado, porque en esa migración, sobre todo, como les comentaba, en esos actos que están todavía pendientes de cerrar, habría que hacer ese cambio que se tiene que hacer, porque empezó una autoridad y ahora va a ser otra completamente diferente, ¿no? La que va a seguir por el nombre, por la estructura, por la ley que le rige. Y luego, imagínense, ahorita estamos en un limbo, ¿no? No hay reglamento, no hay todavía direcciones. Y se supone que la ley así lo marca, ¿no? En el momento en que se crea la ley del SAT, inmediatamente empieza ya toda la migración y empiezan a hacer el trabajo, ¿no? Sí se da un periodo de gracia ahí se establece 10 días para la publicación, digo, para que se ordene la promulgación de lo que es el reglamento. Ya pasó ese término el 25 de agosto de la fecha en que entró en vigor esta ley del SAT. Igual se establece un periodo de 120 días para que las autoridades empiecen a emitir los manuales
internos y de procedimientos y todo para que lo hagan dentro de ese periodo, ¿no? Entonces, hay que ver toda esa migración que se va dando. También hay un título segundo de la ley que habla de la organización y funcionamiento, pues ahí establece la organización estructural, que es lo que vimos ahorita, ¿no? Lo de la Junta de Gobierno, el director del SAT y las direcciones que va a haber. Va a haber, ahí se establece el objeto y la responsabilidad de facultades y atribuciones, el órgano y control interno que les comentaba. Se crea una figura nueva que es el Servicio Fiscal de Carrera del SAT-BC. Les comento yo y se me hace que Emilio también trabajaste en el SAT, ¿no? Federal. Eh, Formé parte de ese llamado servicio fiscal de carrera, ¿no? Se supone que entras al SAT y haces tu carrera ahí adentro, ¿no? Puedes subir de puesto y se establece todo eso. Después se va a estar emitiendo, también se establece un periodo de tiempo de gracia para que se emita estos lineamientos, ¿no? Del servicio fiscal de carrera en el SAT, muy parecido a la figura federal también, ¿no? Se supone que se establecen ahí los escalafones, cómo puedes ir subiendo, la antigüedad de los trabajadores, etcétera, etcétera, las funciones. Y pues también en el título tercero, pues que nos habla de la evaluación, desempeño y los informes del SAT, de la elaboración del control de programas y presupuestos y de la información pública y de la transparencia, donde se establece que van a estar trabajando conjuntamente con estos organismos de transparencia. Y les comentaba, pues el 14 de agosto fue cuando se publicó en el periódico oficial del Estado el decreto 101 que aprueba la creación de la Ley de Servicio de Administración Tributaria del Estado de Baja California, y en su primer transitorio establece que una vez publicado en el periódico oficial del Estado de Baja California, la ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Entonces les decía yo que del 15 de agosto al 25 pudiéramos hablar de la entrada en vigor, que son los 10 días, pues entonces se ordenaría expedir el reglamento interior del SAT. Es muy importante y lo sabemos como abogados, ¿no? Los reglamentos son súper importantes y más cuando uno lee una ley como es la del SAT, ¿no? Que es una ley muy general, que no establece más que las figuras estas que les comentaba de la Junta de Gobierno y todo esto, pero nos habla de direcciones, nos habla de coordinaciones, nos habla de atribuciones. Sabemos que tiene facultades y todo esto, pero el reglamento y los que nos dedicamos a esta área fiscal sabemos, por ejemplo, en el SAT federal también existe un reglamento y existe un acuerdo de circunscripción territorial, ¿no? Porque ellos operan a nivel federal, donde se establece dónde va a ejercer sus facultades la autoridad. Y a través del reglamento se establece qué administraciones existen, o sea, desde las secretarías, subsecretarías, administraciones, subadministraciones, jefaturas, coordinaciones y cómo van a ir operando a nivel federal, ¿no? Sabemos que aquí el Estado pues no es mucho, pudiéramos hablar de pocas direcciones, ¿no? Pero es muy importante la publicación de los reglamentos. Por ahí les pongo un ejemplo, cuando se abrogó con Enrique Peña Nieto la ley del impuesto sobre la renta y se creó la nueva ley del impuesto sobre la renta, a pesar de que era muy similar o era la misma, ¿no? Nada más la habían movido toda y habían integrado algunas cosas del YETU que habían también abrogado. Estuvimos en el limbo, ¿no? De que entró en vigor el 1 de enero de 2014 la nueva ley del impuesto sobre la renta. Estuvimos en el limbo como hasta abril o mayo, si no recuerdo, si no mal recuerdo, sin un reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Y en materia fiscal federal, como lo es la ley del impuesto sobre la renta, existen declaraciones mensuales, informativas, que se tiene que estar presentando continuamente o mensualmente, y que a través del reglamento se aclaran muchas situaciones que la ley no nos aclara, ¿no? Lo que viene a arreglar pues es la ley prácticamente y establecer un procedimiento y todo esto, ¿no? Entonces estamos en espera de que se publique este reglamento ya para ver qué direcciones van a estar conformadas, ¿no? Y sobre todo porque también conforme al artículo 16 de la Constitución, pues a través de este reglamento se establecen lo que son las suplencias, por ejemplo, en qué momento se van a suplir un puesto a otro puesto, ¿no? Si se crean las direcciones, hay subdirecciones, si hay coordinaciones y hay jefaturas, en qué momento va a suplir en el ejercicio de las facultades a cada una, ¿no? Porque ya estaría funcionando y en el momento en que empiecen a emitir actos de autoridad, en ese momento pues pudieran incurrir
en alguna deficiencia, ¿no? En la fundamentación o en la motivación o en la creación, ¿no? Hasta ahorita no ha habido un nombramiento de un director distinto, ¿no? Sabemos que ya está próximo a entrar a función el SAT, ya han estado habiendo movimiento en las oficinas de la Secretaría de Planeación y Finanzas y de Auditoría. Se han estado creando otras oficinas para que también ya se empiecen a establecer los nuevos integrantes de este SAT que van a empezar a funcionar en las diferentes direcciones o coordinaciones que se vayan a crear a través del reglamento, ¿no? Ya se está haciendo eso y nada más falta pues que el reglamento les dé la oportunidad para que el secretario de Hacienda y el director puedan nombrar a los nuevos integrantes o directores del mismo, ¿no? Entonces, como novedades, por ahí hay una novedad dentro de la ley que es la creación de un, no la creación, ¿no? Habla de la asistencia al contribuyente. En materia federal hay una administración que es la Administración de Servicios al Contribuyente. Por ahí en la historia de la Administración de Servicios al Contribuyente y conforme a la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, se creó esta administración con el fin, ¿no? De proteger y salvaguardar los derechos de los contribuyentes, de manera que tuvieran una persona que pudiera atenderlos directamente, que pudiera dar frente, ¿no? Por lo regular, el que está encargado del área esta de servicios al contribuyente es el que va a los foros públicos, el que sale en las noticias y es el que se encarga de brindar toda la información, de hacer las campañas, de atender a la gente, ¿no? No personalmente a veces, ¿no? Pero sí pues en materia federal es la administración desconcentrada de servicios al contribuyente, que es la que se encarga de tener ese acercamiento. Y les comentaba esto porque a nivel internacional y a través de los estudios que se han hecho por parte del INDETEC y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, se había establecido la figura del asistente del contribuyente, sobre todo por la cuestión les comentaba, de los derechos humanos y siendo las personas contribuyentes a cargo de derechos humanos y que en materia federal pues existe una ley, existe una procuraduría, se tenía que crear esta figura para que se salvaguardaran y cumplir con todos estos puntos de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Entonces se crea en el SAT estatal esta figura, posiblemente estuviéramos viendo en el reglamento, yo les digo posiblemente porque no lo establece la ley si es o no va a ser, o a lo mejor lo van a hacer a través de alguna de las direcciones que ya existen y que nada más van a cumplir con esas funciones. A lo mejor no va a ser igual que la figura federal, pero sí es algo muy novedoso porque no existía en el Estado, ¿no? Sí es cierto, ¿no? Uno va como usuario o como contribuyente y lo atienden ahí en las oficinas, pero no existe per se la que es la figura de la asistencia del contribuyente. Les comentaba, ¿no? Ahorita la creación del servicio fiscal de carrera, que sería a lo mejor algo novedoso para los que integran parte del SAT. Las delegaciones estas en Tijuana y en Ensenada en funcionamiento diferente que se le va a dar ya desconcentrado de lo que es gobierno del Estado, ¿no? Pues sabemos que allá hay oficinas de gobierno del Estado que les prestan el servicio a los usuarios que van ahí, ¿no? Pero ya sería algo distinto a través de este organismo desconcentrado. Y por ahí en la lectura se pudiera dar la interpretación de una especie de resolución miscelánea fiscal. Para quienes no conocen, resolución miscelánea fiscal no es ley, no pasa un proceso legislativo, siempre les comento. Sin embargo, son reglas que son creadas por la misma autoridad con el supuesto de facilitar la labor del contribuyente, de los contadores o de los asesores a la hora de poder cumplir con las obligaciones fiscales. Estas se publican de manera periódica. Por ahí hubo una controversia hace muchos años en materia de resolución miscelánea fiscal porque la autoridad se iba más allá del ejercicio de sus facultades, ¿no? Está en la Constitución Federal, ¿no? Y si la ley del SAT establece que posiblemente la autoridad emita reglas o resoluciones por su autonomía que tiene para facilitar el trabajo de los contribuyentes, hubiese o tuviera que haber una modificación también a la Constitución Política del Estado para efectos de que se le dé esas atribuciones a este organismo desconcentrado a través de la Secretaría de Hacienda para emitir
este tipo de reglas que también pues, es una figura federal que pudiera aplicar el Estado aquí para facilitar ese trabajo. Les comentaba, en materia federal, pues sí emanan de la Constitución este tipo de facultades. Hubo conflictos porque la autoridad se atribuía facultades más allá de lo que le establecía la resolución miscelánea. Por ahí la Corte resolvió constitucional la resolución miscelánea, pero yo siempre comento, ¿no? Se sigue publicando. ¿Por qué? Porque la Corte dijo que la resolución miscelánea fiscal únicamente podía, no podía imponer cargas, ¿no? O sea, era para facilitar el trabajo, no todo lo que fuera una carga o que fuera más allá y que no puede estar por encima de la ley tampoco, ¿no? Ese problema que traemos los fiscalistas a nivel federal, porque muchas veces cosas de la resolución miscelánea ya prácticamente las publica el SAT y se las da al legislador y ya las meten a ley, ¿no? Más allá de las atribuciones que tiene, pues lo hacen legal en base al actuar de la autoridad. Y en los transitorios, para aquellos que tenemos duda, ¿no? Oye, ¿cómo va a migrar? ¿Cómo se va a dar esto? Entonces se establece el quinto y el sexto transitorio, puntos muy importantes para los que dedicamos a esta área o que llevamos trámites ante la autoridad fiscal como contribuyentes en el Estado. Señala que los asuntos en materia fiscal que hasta entrada en vigor el presente ley se encuentran en trámite ante las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California se continuarán tramitando por el SAT-BC hasta su resolución conforme a las reglas, normas y procedimientos con los que hubieran iniciado. Y se faculta al SAT-BC para que continúe con los procedimientos de cobranza administrativa y de los procedimientos administrativos de ejecución en trámite iniciados por la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California o la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado o cualquiera de sus unidades administrativas, tratándose de los créditos fiscales que son materia objeto de la presente ley. Y para las unidades administrativas, los trámites que se hayan hecho ante las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que a la entrada en vigor del presente decreto se encuentran en proceso y se encuentran vinculados al objeto materia de esta ley, se continuarán gestionando por el SAT-BC hasta su conclusión. Y en materia procedimental, pues todos los juicios o procedimientos jurídicos en materia fiscal, así como los recursos administrativos en los que el gobierno del Estado, en la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California o cualquiera de sus unidades administrativas sea parte, incluyendo el propio SAT-BC, la Procuraduría Fiscal del Estado de Baja California será la autoridad que continuará con la resolución o la representación legal ante las instancias correspondientes hasta la conclusión del mismo, ¿no? Entonces se le establece todavía ahí la atribución a la Procuraduría Fiscal, no como figura que se va a quedar, pero pues para que siga o termine o concluya con todos los asuntos, ¿no? Entonces, por mi parte es todo, Jorge. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Por ahí me hablaron la otra vez de las noticias ahí con Jorge Eras y me tocó hablar, ¿no? Pero traían una visión, la verdad que muy, pudiéramos decir, inquisidora, ¿no? Del SAT estatal. Yo le digo, es que no es nada que el SAT no haya, digo, la Secretaría de Planeación y Finanzas en su tiempo no haya tenido, ¿no? Son las mismas facultades. Estos organismos desconcentrados y los que conocemos de la administración pública se crean para eficientar, lo que viene es a eficientar, ¿no? Yo lo que veo, les comentaba, es el lado de que van a coadyuvar más a la autoridad fiscal federal, van a aligerar el trabajo en materia de coordinación fiscal y les comentaba, como ahorita el abanderamiento del presidente, como ya lo dije, es la persecución de los delitos fiscales y como se han aumentado las penas y todo eso, pues iban a requerir de mucha ayuda para detectar y que también se puedan perseguir de manera eficiente este tipo de delitos ante las autoridades competentes, no nada más dejarle la tarea esa al SAT federal, ¿no? Sino que también el SAT de los estados pueda darle seguimiento a través de las delegaciones de la Fiscalía General de la República que se encuentra en cada sede de los estados de lo mismo, ¿no? Porque era una problemática y todavía es una problemática que se da, que como son delitos fiscales federales y este tipo de autoridades están acostumbrados a tratar con
pues, delincuentes que no son de cuello blanco, ¿no? Esos delincuentes que se dedican al narcotráfico, a la trata de personas, a la verdadera delincuencia organizada, por así decirlo, eh, sin menospreciar este tipo de delincuencia organizada de cuello blanco, porque se ha dado también mucho lavado de dinero a través de este tipo de empresas. A veces no le ponen la importancia a los asuntos, ¿no? Y es algo que le ha frustrado mucho al SAT, y por eso a través de la ley antilavado se había creado esta unidad de inteligencia financiera. El problema de la unidad de inteligencia financiera es que únicamente tiene facultades en materia de la ley antilavado, ¿no? Pero no para coadyuvar o participar o darle seguimiento a los delitos como lo es los delitos en materia fiscal, la defraudación fiscal, contrabando y todo esto, ¿no? Entonces, sí viene a facilitar, les decía, el trabajo y de manera de coadyuvar. Yo lo veo más por los impuestos federales que por los impuestos estatales, ¿no? Porque los impuestos estatales son menos, sí contribuyen, sí hay facultades, sí salen por ahí de repente impuestos omitidos y multas y todo esto, pero si vas a crear un organismo de esta magnitud y con un costo bastante fuerte, pues va a ser para recaudar, ¿no? Recaudar realmente. Y como sabemos, a través de estos convenios de coordinación fiscal, el Estado también se lleva participación, ¿no? Lo malo es que triangulan la participación, pero a final de cuentas es un recurso que llega al Estado y que le corresponde, ¿no? Por el trabajo y por la labor que hace al momento de coadyuvar al momento de coadyuvar con estos convenios de coordinación fiscal. Listo, Jorge. Por mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Yo, Luis, una. Dime, Jorge. Revisando y haciendo un comparativo entre las facultades de la anterior auditoría, recaudación y demás, ¿ves alguna diferente? Te digo porque no logro encontrar una diferencia entre una y la otra. No, pues es que es lo que les digo, o sea, realmente la creación del SAT, yo pienso que es más encomendada, ¿no? O sea, que ya cada uno de los estados empiezan a trabajar con la creación de un SAT estatal, como les comentaba. Ya somos el 7º estado en crear un SAT estatal. A lo mejor ya es para trabajar coordinadamente, pero las facultades vienen siendo las mismas, ¿no? A la hora no se le crearon más herramientas, más facultades, ni nada así. Ya lo veremos, ¿no? A lo mejor a través de los convenios de coordinación fiscal y de las reformas que se vayan dando a nivel federal. Ahorita estamos en espera, por ejemplo, del paquete económico que viene a más tardar para el 8 de septiembre y que ya más o menos nos andan pintando por ahí algunas reformas que haya más en materia penal fiscal, se le dé más atribuciones también al Estado. Les decía, es un hecho que sí se le va a ampliar en relación al buzón tributario, ¿no? Y eso va a eficientar mucho el trabajo de la autoridad fiscal, tanto estatal, municipal y federal en impuestos coordinados, ¿no? El momento que cada estatal tenga un acceso al buzón tributario y a la contabilidad electrónica, y poder ejercer la facultad de revisión electrónica a través de estas plataformas, no nada más para impuestos federales, sino que también para impuestos estatales, pues va a venir a eficientarles mucho el trabajo, ¿no? O sea, ya la plataforma ya la tiene el SAT, ya se declaró constitucional, ya nada más darle acceso para que la puedan utilizar en impuestos coordinados y aparte para que también la usen para sus propios impuestos, que es lo que se está haciendo. O sea, en un principio pensaba uno, es que cada estado o cada municipio tiene que crear sus plataformas. Lo que está pasando ahorita es que el SAT dice, yo ya la tengo, utilícenla y ahí está la reforma que se dio al 17K, la última, ahí está para que todos la utilicen, inclusive dice, hasta los particulares lo pueden utilizar. Entonces, no ha habido, y en esta ley, pues te digo, no sale nada que haya que ver, dientes, garras, facultades o algo que pudiera atemorizar a los contribuyentes, ¿no? Siguen siendo las mismas, nada más que es con otro nombre y con otro apellido. Digo, en lo personal, mi opinión respecto a ese tema es que únicamente están engrosando el aparato gubernamental. Pues al hacerlo lo autónomo, pues va a tener que tener su propia contraloría, va a tener que tener su propia área administrativa, va a tener que cumplir con un presupuesto. Y esto obviamente va a hacer que
que el costo de este nuevo aparato gubernamental pues sea muchísimo mayor, que fue realmente lo único que vi, ¿no? Pues la pura creación, ¿no? El costo que contrae, Así es. la papelería, la migración, las oficinas, los cambios, pues se crearon nuevos puestos, es un hecho que se crearon nuevos puestos, Sí. va a haber y sí, o sea, y te lo digo, ya lo he escuchado y ya me lo han comentado, ¿no? O sea, les empezaron a dar trabajo a aquellos que estuvieron trabajando en campaña, ¿no? Y no es por criticar, ¿no? Pero pues sí, son nuevos puestos que se están creando, son nuevas fuentes de trabajo y pues obviamente es jalar más dinero del presupuesto, ¿no? Cuando a lo mejor no era necesario. ¿Por qué? Porque, pues, les comento, pues, eran las mismas facultades, ya las tenían. Y eso de los convenios de coordinación fiscal ya los tenían, nada más hay que los van ampliando cada año, van creando nuevos convenios y les va dando más facultades a través de esos convenios. Sí, así es. Oye Luis, pues en nombre de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas te queremos realizar un reconocimiento de manera virtual que dice de la siguiente manera. La Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, Sección Baja California, otorgan el presente reconocimiento al licenciado Luis Alberto Sánchez Pérez por su brillante participación como expositor en la charla jurídica SAT Baja California. Tijuana, Baja California, día 3 de septiembre del año 2020, lo signa el licenciado Francisco Javier Sánchez Pérez en su calidad de vicepresidente y tu servidor Jorge Alberto Piquet Corona en mi calidad de presidente. Muchísimas gracias, Luis. Muy interesante la charla del día de hoy. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todos igual. Es un tema muy interesante, ¿no? Nada más hay que ver cómo se va desarrollando y esperar el reglamento, ¿no? A ver, ahí en el reglamento vamos a ver, pues, realmente qué direcciones nuevas pudieran surgir con atribuciones que tal vez pudieran a lo mejor poner en jaque a los contribuyentes o no. Pero es esperar ahorita. Así es, compañeros, antes de que se vayan, les pediría de favor que prendieran un poquito la cámara para efectos de la tradicional foto, ¿no? Antes de culminar la exposición, por favor. Listo, sonrían. Luis, de nueva cuenta, muchísimas gracias. De verdad, muy interesante la exposición del día de hoy. Y igual aquí te comento, en la nave tienes tu casa. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos. Saludos, buen jueves.